Hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy voy a empezar el vídeo preparando los postres para mañana, para la cena de Nochevieja. Me gusta hacerlos el día antes para que tengan tiempo a enfriarse y así mañana poder terminar de decorarlos con calma y bueno, y así dejarlos listos para la cena. Hoy también os voy a enseñar un poquito cómo es nuestro día de Nochevieja, cómo lo vivimos nosotros en casa y nada, pues espero que os guste, que os entretenga. Como ya sabéis, la semana pasada no publiqué vídeo, más adelante os contaré un poquito el porqué, así que quedaos por aquí y seguimos con el vídeo. Hoy voy a preparar dos tartas, una es de pistacho con chocolate y la otra de turrón con chocolate. Bueno, yo las voy a hacer con Thermomix, pero deciros que no es imprescindible. Todo lo que hago se puede hacer perfectamente sin ella. La Thermomix simplemente es una ayuda porque me ayuda a amasar, me ayuda a pesar y a calentar. Y la verdad es que así me resulta más fácil, pero si no tenéis Thermomix, podéis seguir la receta igualmente sin problema. Y ya como veis, lo primero que hago es trocear el pistacho y lo reservo para más adelante. Lo siguiente que voy a hacer es preparar la crema. Ya veréis que es súper fácil de preparar, además lleva muy poquitos ingredientes. Solo lleva leche, nata, lleva una tarrina de queso crema, azúcar y un sobre de cuajada. Y como os digo, si no tenéis Thermomix, simplemente tenéis que ir siguiendo las instrucciones que os pone en la cajita de la cuajada y os va a salir exactamente igual. Y mientras se hace la crema voy a aprovechar para preparar el bizcocho. Es un bizcocho que se suele usar para hacer el brazo de gitano y como os digo la receta es súper fácil. A mí me encanta hacerla todos los años porque la verdad es que queda espectacular, está riquísima y bueno, pues la verdad es que a todos nos encanta. Esta es una receta de Thermomix, así que la verdad es que el bizcocho también lo suelo preparar en ella. La verdad es que me ahorra muchísimo tiempo y trabajo al batir. Hacerlo a mano me cuesta bastante más, pero con un poco de paciencia, bueno, pues también se hace perfectamente. Ahora que la crema ya está lista, la voy a tapar y dejar que se enfríe un poco. Para el bizcocho lo primero que he hecho ha sido batir el azúcar con los huevos hasta que cambien de color y de textura. Tiene que quedar más o menos una textura así. La masa del bizcocho solo lleva huevos, azúcar, harina, cacao puro y un pellizco de sal. La verdad es que no puede ser más fácil. Un pequeño truquito para que el papel no se mueva en la fuente. Yo lo que hago es que suelo mojar un poquito la base con agua y así el papel se queda fijo mientras trabajamos.
Ahora extiendo la masa por toda la fuente, eso sí, que quede bien finita. Y ya solo me queda meterla en el horno unos 180 grados, unos 8 o 10 minutos. Y mientras hornea voy a aprovechar para preparar la base de la tarta de turrón con chocolate. Para la tarta de turrón con chocolate hago una base típica de galletas con mantequilla. Yo utilizo galletas María de estas normales, pero si os gusta otro tipo de galletas también podéis usarlas. Y ya empieza a salir del horno esa tortita tan rica que se nota por toda la casa. La verdad es que huele increíble. Uy, casi se me quema. A veces quiero aprovechar el tiempo haciendo otras cosas y se me olvida lo que tengo en el horno. Ahora voy a cortar el bizcocho por la mitad y a ponerlo en una fuente. La fuente que tengo la verdad es que me viene genial porque es justo el tamaño del bizcocho, aunque antes no tenía esta y bueno, me las tenía que ingeniar como podía. Lo que hago es que en la fuente pongo film transparente para que a la hora de desmoldarlo me sea más fácil y también para que la crema coja la forma que quiero. Y ya por último solo nos queda montarlo. Habéis visto que he puesto una parte del bizcocho, pongo la crema, el pistacho troceado y ya lo cubro con la otra mitad del bizcocho. Ahora lo acabo de tapar con el film transparente y ya lo meto a la nevera hasta mañana. Cuando la crema ya esté cuajada podré decorarlo y ya veréis la decoración, la verdad es que queda espectacular. Y para la otra tarta, bueno, había decidido hacerla de turrón y chocolate porque tengo una pastilla de turrón blando que sabía que no la voy a utilizar y que al final se me va a quedar en el armario, así que ya que la tengo aprovecho y la uso. De verdad que os recomiendo que si tenéis alguna pastilla de turrón así, que la aprovechéis para hacer esta tarta porque es muy fácil, queda deliciosa y además es una manera genial de aprovechar lo que tenemos en casa. Así que bueno, voy a preparar las cremas y ya veréis qué rica queda. La pastilla de turrón pesa unos 250 gramos y bueno, pues yo he reservado unos 50 gramos para usar después para la decoración. Y algo que me gusta hacer, que os recomiendo, yo lo digo mucho, es aprovechar los 5 minutos mientras se hace la crema para limpiar el horno.
Como está caliente, la suciedad sale mucho mejor. A mí me gusta mantenerlo siempre limpio porque así luego no me pego palizas a la hora de limpiarlo. Ahora la verdad es que me lleva solo 5 minutitos, pero si dejo que la suciedad se quede pegada, luego me costará mucho más. La verdad que es un gusto tener siempre el horno limpio cada vez que lo voy a utilizar. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho con la crema de turrón, pero con el chocolate. Para estas cremas podéis utilizar tanto leche como nata o una combinación de las dos, como voy a hacer yo. Porque tenía un poco de nata que me sobró, que me ha sobrado de la tarta anterior, así que la voy a aprovechar para que no se me estropee en la nevera. Yo a estas cremas no les añado azúcar, pero bueno, si a vosotros os gusta más dulce podéis añadirle azúcar. Y ahora ya tengo las tartas listas, así que en cuanto esta se enfríe, la meto en la nevera y mañana por la mañana ya solo me quedará decorarlas. Así ya estarán listas para la hora de la cena. Hoy ha amanecido un día estupendo, hace frío, pero bueno, ya sabéis que a mí me encanta. Es el último día del año y en la calle se respira ese ambiente navideño tan festivo y tan bonito. José y yo acabamos de desayunar y vamos a empezar el día haciendo las tareas del hogar. Bueno, a mí me gusta tenerlo todo en orden para poder disfrutar el día con tranquilidad. Así que lo primero que hacemos cuando nos levantamos, y ahora que José está de vacaciones, lo hacemos juntos, es dedicar un ratito a ordenar y hacer las tareas diarias. Esta camiseta es de Ainara y se manchó de chocolate. Bueno, ya sabéis, yo suelo comprar un quitamanchas que es de una marca más conocida, pero vi este en Lidl y la verdad que costaba la mitad, así que he querido probarlo. Y bueno, pues me está encantando, de verdad, es increíble como a veces simplemente cambiando de marca puedes ahorrar un dinero y a la larga pues eso sí que se nota. Así que ya sabéis, no siempre hace falta gastar más, muchas veces encontramos productos igual de buenos y más económicos. Y mientras José va vaciando el lavavajillas, voy a aprovechar para sacar y lavar las fundas del sofá. Ya sabéis que me gusta hacerlo todas las semanas porque bueno, yo tengo a Kira y Kira se sube al sofá. Aunque ella cuando viene de la calle la limpiamos, bueno, pero aún así yo me gusta lavar los textiles regularmente, como las fundas, ya os digo. Además, bueno, pues esto me ayuda a que la casa huela siempre bien. A veces hay gente que piensa que por tener perros en casa, las casas huelen, como dicen, a perros, pero al menos en mi caso no es así.
Mantener la higiene, lavar los textiles a menudo, de verdad que marca la diferencia y hace que mi casa huela siempre agradable. Yo siempre que lavo la ropa clara me gusta utilizar el percarbonato. Es una manera de ayudar a eliminar cualquier manchita que pueda tener la ropa. Además, bueno, ya sabéis que es muy fácil de usar, simplemente se añade al lavado y a un mínimo de una temperatura de unos 30 grados. Paula le regaló a Iker una tarta de dulces de chocolate. Yo le digo que se la deje en su habitación porque sin darnos cuenta siempre vamos picando un poquito. Y bueno, la verdad es que en estas fechas creo que todos nos estamos pasando, comiendo un poquito de más. Y bueno, pues ya no pasa nada. Seguro que en enero empezaremos a llevar más cuidado, pero bueno, ya sabéis que estas fechas son para disfrutar, para compartir y para darnos un caprichito de vez en cuando. Así que eso, ahora toca disfrutar un poco y ya llegará el momento de ponernos más estrictos con la comida. Y ahora sí, el salón y la cocina ya están ordenados. Me gusta empezar siempre por ahí porque bueno, pues es lo que más se ve. Ahora vamos a hacer la cama entre los dos y después José se pondrá a pasar la mopa mientras yo limpio los baños. Luego ya empezaré con la decoración de las tartas. Como os decía al principio del vídeo, la semana pasada no publiqué. Quería explicaros la razón. Ya sabéis que durante 17 años trabajé en una perfumería en Druni y bueno, desde que Iker tenía 2 añitos. Durante ese tiempo no pude disfrutar realmente de las navidades porque en la perfumería se trabaja muchísimo más en estas fechas. Así que este año necesitaba dedicarme plenamente a mi familia, a mis hijos y a mis padres. Mis padres, bueno, pues ya son mayores y aunque espero que nos acompañen muchos años más, pues realmente no sabemos lo que nos traerá el mañana. Por eso, para mí lo más importante es la familia y yo pienso que a veces hay que dejar otras cosas a un lado para disfrutar de ellos plenamente, de aprovechar el tiempo. Y yo sé que es algo que siempre agradeceremos y que nunca nos arrepentiremos porque, bueno, pues al final la familia es lo más importante. Y bueno, eso espero que me entendáis y por eso decidí tomarme un tiempo y disfrutar plenamente de estas navidades. Y mientras José acaba de pasar la mopa, voy a dar un repaso rápido a los baños. Esto me lleva menos de 10 minutos limpiar cada uno, así que me gusta hacerlo a diario. Me habéis preguntado, así que mi limpieza es bastante sencilla. Simplemente con una bayeta mojada, un poquito de Sanitol
Limpio el lavabo y los grifos, tanto del lavabo como de la ducha. Luego ya simplemente con otra bayeta diferente limpio el inodoro. Luego utilizo la bayeta de PVA de Vileda que mojo y escurro bien. Vuelvo a repasar los grifos, limpio los cristales, el mueble y la mampara de la ducha. Es una bayeta que no deja nada de marcas, no necesitas aclarar y deja todo perfecto. Los grifos y la mampara de la ducha es algo que me gusta limpiar todos los días. Los grifos utilizo el Sanitol y también paso un poquito por las botellas de jabón y la estantería donde pongo el jabón por si quedara algo de agua. La mampara la repaso con la bayeta de PVA de Vileda porque aunque usemos limpiacristales de la ducha, siempre quedan algunas gotas. Así que con la bayeta de PVA se hace rapidísimo, no necesito secarlo y el resultado es espectacular. Es increíble cómo aún pasando la mopa todos los días, sigo recogiendo muchísima suciedad del suelo. Por eso yo siempre lo digo, me gusta mantener los suelos limpios a diario. Esto me ayuda a que no se acumule el polvo, evita que el polvo llegue a los muebles y hace que toda la casa se mantenga limpia por más tiempo. Y ahora que ya tenemos todo limpio y ordenado, voy a empezar con lo que más me gusta. Voy a empezar a decorar las tartas, ya veréis qué bonitas que van a quedar. He comprado estas bandejitas, me han costado nada, 60 céntimos. Y bueno, y esto le da un toque más bonito a las tartas. Y ya veis, al haberle puesto el film transparente, lo fácil que me es desmoldar esta tarta. Y bueno, la crema, bueno, ha cogido la forma que yo quería. Para hacer la cobertura simplemente voy a poner una tableta de chocolate, que esta tableta lleva 200 gramos, 50 mililitros de agua y 50 gramos de mantequilla.
Corto los bordes de la tarta para que quede más recta. Esto lo pondré en un platito y luego se lo comerá Inara. Voy a trocear unos pistachos y los voy a utilizar para decorarla. Las virutas de chocolate son facilísimas de hacer y la verdad es que les da un toque muy bonito a la tarta. Para la tarta de turrón ya sabéis que le puse al molde un trozo de papel de horno bajo. Esto me ayuda a cambiarla de sitio sin romperla. Y bueno, para quitar el trozo de papel de horno que le puse bajo, simplemente voy rodando en sentido contrario hacia abajo y esto hace que el papel de horno salga facilísimo. Para decorarla voy a utilizar el trozo de turrón que guardé y nada, simplemente los polvorearé así por encima y ya veréis qué bonita queda. De verdad que además de bonitas están riquísimas. Os invito a que las hagáis, a que las probéis y ya me decís qué tal están. Y ahora voy a empezar con la comida. Hoy voy a preparar algo fácil y que ensucie poco para no tener que limpiar demasiado después. Voy a hacer un pollo entero al horno. Lo primero que voy a hacer es limpiarlo bien. Y bueno, voy a usar las bolsas de horno. No sé si alguna vez las habéis probado. La verdad que es la mejor manera de hacer el pollo al horno porque no se seca, queda súper jugoso, con mucho caldo y de verdad que si lo probáis os va a encantar. Yo le pongo mantequilla, tomillo, romero, mostaza. Le añado, no suelo utilizar mucho las pastillas de caldo de carne, pero en este caso para el pollo sí que me gusta cómo quedan. Y bueno, nada, simplemente todo esto lo mezclo muy bien. Bueno, también le he echado un chorrito de limón y ya pringo muy bien el pollo por todos lados y lo introduzco dentro de la bolsa.
Una manera de que el horno se ensucie lo menos posible, yo utilizo siempre el pollo, lo pongo en una fuente. También le pongo un papel de horno a la bandeja del horno. Ahora acabo de añadirle un vaso de vino blanco, que eso también le da un gusto súper bueno al pollo. Y también, bueno, voy a poner unas patatas a trozos y unas charlotas, que esto le van a dar un gusto espectacular. Lo he tenido en el horno 1 hora y media, 2 horas más o menos. A mitad de cocción le he dado la vuelta y ahora simplemente lo que voy a hacer es quitarle la bolsa y ya lo pongo para que se dore bien la piel por arriba y luego le doy la vuelta y se dora también por abajo. Me encanta hacer el pollo así en la bolsa porque además de que está buenísimo, espectacular, el horno apenas se me ensucia y bueno, y al final pues eso nos ahorra muchísimo tiempo, trabajo y esfuerzo. Y ya es el momento, nos vamos al campo. Hoy despedimos el año con la familia de José. Y lo primero que hacemos cuando llegamos es repartirnos el cotillón. Poco a poco van llegando todos y sus hermanos y no puedo dejar de pensar lo afortunados que somos de pasar la Nochevieja en casa, rodeados de risas que ya conocemos, de abrazos que curan más de lo que imaginamos. Y ya entre todos preparamos la cena, entrando y saliendo de la cocina, entre risas. Oye, tía, ¿me la pelas? ¿Qué? La gamba. ¿Quién se ya. Yo estoy en otro lado. Toma. ¿Qué toca? Ahí está la Vega. No, que se la cae el sombrero. ¿Está ahí la Pedroche? ¿Pero de qué va? ¿Cómo cabe? 4 días, venga, por la cuarta. No, nada, obligación. Bien, está muy bien. ¿Come? Y ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os deseo de todo corazón un feliz año nuevo lleno de amor, salud y momentos bonitos. Muchísimas gracias por acompañarme siempre, que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao. Eso, mamá, que tu copa no está apertura.
me la fui yo 3. Tú sabes, yo dije, ven, no te gusta. Cada volta que se la ponga de... Voy a pegar. Uy, qué bona que Yo voy a està. quitar el plavo. Le compré yo.